Y a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Yo sé que Dios está en este lugar porque siento su presencia, siento su ministración, siento su asistencia, siento que Él está aquí. Porque donde está su iglesia, donde está su pueblo, donde están los que le adoran, donde están los redimidos, donde están aquellos que fueron rescatados de la condenación eterna y vinieron a la vida eterna en Cristo Jesús, Él está ahí. Amén. Y a su nombre. Y mientras que el pastor hacía ese comentario, esa apertura, ese reconocimiento hacia los hermanos, ¿no? Me venía a la mente, hermanos queridos, en un caso donde estuvimos en una reunión de ministerio y se estaban apartando a obreros y el pastor ya estaba grande y tenía algunos problemas de salud. Y usted sabe que estaba haciendo todo conforme a la Escritura, como lo comentaba y lo decía el pastor, ¿no? Que todo se hace conforme a la Escritura. Pero había un supuesto ministro que fue reconocido como pastor, que intervino en un momento después de que ya se había hecho todo el reconocimiento en la reunión de ministerio y a la gente que se iba a apartar y se había decidido, porque se había visto la característica, la conducta que manifestaban para que sean a prueba, ¿no? Porque Dios ya lo estaba queriendo apartar para después nosotros reconocerlo. Y usted sabe que se levanta este muchacho, tome asiento, hermano querido, se levanta este varón y le empieza a hablar al pastor al oído y hace una cosa que me enojé tanto, me enardeció tanto en mi corazón, que fue a increparlo y fue a él a decirle que tenía que levantar a aquel, porque discerní en ese momento que ese varón era un hombre que estaba haciendo política, hermanos queridos, para poder tener soldados, hermanos queridos, para ser sus seguidores. Y no era de parte de Dios. Y lo tuvimos que parar y frenar y confrontar a ese varón. ¿Con qué? Con lo que Dios dice en su palabra. Y me gozo tanto, hermanos queridos, que el pastor explique, hable y diga lo que Dios dice y lo que Dios pide de requisitos para que tengan la característica para poder ser un obrero del Dios del cielo, para poder servirle. Amén. Entonces tenemos que gozarnos, hermanos queridos, de cómo, hermanos queridos, ponemos por obra su palabra para que Dios siga engrandeciendo y trayendo verdadero obrero, porque como dijo el pastor, la obra se va a expandir y necesitamos obreros de Dios que amen a Dios, que le sirvan y que atiendan las necesidades que Dios va a traer, hermanos queridos, para darnos sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos honrar al Dios del cielo y engrandecer su maravilloso nombre. Amén. ¿Cuántos están contentos por los futuros auxiliares, hermanos queridos? Yo estoy contento, hermano querido, hermano. Me trae muchos recuerdos, me quebranto en el corazón. Empiezo a recordar cómo empecé, cómo trabajé, cómo Dios me procesó, cómo trató mi carácter, cómo tuve que agachar la cabeza, escuchar a los que me precedían, cómo me corregían, hermanos queridos, para que ellos me encaminen, porque fueron puestos por Dios. Hoy estamos nosotros, hermanos queridos, y queremos lo mejor, queremos los mejores obreros, y si nos superan a nosotros, más felices, más dichosos vamos a estar, hermanos queridos, de poder ver hombres y mujeres que son instrumentos en las manos del Dios del cielo. Amén. Le invito a abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11. Del versículo 1 al 5. Y después vamos a leer el 26 y el 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él
y con él a su siervo y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseó sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Versículo 26 del mismo capítulo. Oyendo la mujer de Urías Eteo que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el duelo, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Preste atención en este versículo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. A su gloriosa y su maravillosa palabra. Oramos, hermanos. Padre, estamos ante tu presencia, Señor. Estamos ante tu trono celestial, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra que tiene autoridad, que tiene poder. Tu palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor del cielo y de la gloria, Dios mío, Dios del cielo. Ahora rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo utilice mi vida, que ponga palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón, para poder asistir y ministrar a tu iglesia querida y amada que tú compraste a precio de sangre, Señor. Mientras hablamos tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en cada vida, en cada corazón, obrando y haciendo lo que tú ya quieres hacer en nuestra vida, advirtiéndonos, corrigiéndonos, dirigiéndonos. Solamente tu Espíritu Santo, que hace la obra, que convence de pecado, Señor, es el que lo sabe, Dios mío y Dios del cielo. Te damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre. Tome su asiento, mi querido hermano. Y yo le puse como título a este mensaje, hermanos queridos: cuando estamos en el lugar donde no debemos estar. Y acá relata la Escritura, hermanos queridos, y dice, hermano amado, que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David dice que se quedó en Jerusalén. Dice que los reyes de la guerra salían a la guerra en primavera, hermanos queridos, pero dice que fue Joab su general, que fue todo Israel, hermanos queridos, pero David dice que se quedó en Jerusalén. Y acontece y cuenta la Escritura y nos dice, hermanos queridos, dice que él, hermano amado, se levantó de su lecho, de su cama, de donde estaba descansando. Y dice que se fue al terrado. Y dice que Jerusalén está más alto y alrededor está más bajo, hermanos queridos. Y dice que del terrado él miró y vio, hermanos queridos, a esta mujer Betsabé. Y la codició, hermanos queridos, y mandó a indagar a ver qué acontecía, qué le pasaba. Porque él estaba en el lugar donde no tenía que estar. Porque él no tenía que estar en su lecho. Porque él no tenía que estar descansando. Él tenía que haber ido a la guerra contra los enemigos del Señor, hermanos queridos. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Qué le aconteció a David?
David debía tener que haber salido a la guerra, como se suele salir en la primavera, pero no lo hizo. Y él, al desobedecer, trajo consecuencias de las cuales tuvo que afrontar por pecar contra el Dios del cielo, hermanos queridos, que es un Dios santo. Se descuidó y entró ¿en qué cosa? En una ociosidad espiritual, hermanos queridos. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces estamos en lugares donde no debemos estar y corremos peligro. Y Dios nos advierte en esta mañana de que nosotros tomemos conciencia de que debemos estar en el lugar que Dios nos pone, nos manda, nos llama, nos dice que debemos andar y que tenemos que hacer. David desobedeció, se descuidó, confió en sí mismo, se relajó. ¿Por qué? Y muchas veces nos acontece a nosotros mismos. Lo escuchaba el pastor en un tiempo que habló, que muchas veces hay hombres de Dios que Dios les da el don, la gracia, pero se relajan, no escudriñan, no oran y se confían en ellos mismos, en su capacidad y en su conocimiento. Y entran en una ociosidad. ¿Por qué entró en una ociosidad espiritual David? Porque se relajó, porque se hizo una persona ociosa, porque no estaba en el lugar donde Dios le había dicho que vaya, que tenía que estar. Con Joab, su general, con Israel y con los valientes del Señor, peleando contra los enemigos del Señor. Cuando me descuido y me confío y me relajo, viene la ociosidad espiritual y se manifiesta la desobediencia y hoy sale a luz mi condición espiritual, la cual cuando me acontece esto es muy peligroso para mí. Se manifiesta porque usted no se da cuenta, porque usted y yo nos confiamos, porque decimos, no, está bien, Dios me va a dar palabra, Dios me va a dar gracia. Y muchas veces malinterpretamos la escritura, hermanos queridos. Me acuerdo con un prevístero, hermanos queridos, cuando yo iba a supervisar un anexo en San Alberto, hermanos queridos. Lo veo a este varón, hermanos queridos, trabajando a una hora antes de empezar el culto, y yo siempre iba con él a hablar algunas cosas, y me dice, yo estoy trabajando, dice, hoy no preparé nada. Y había una lista, hermanos queridos, y tenía que ministrar él. Predicá vos, me dice. Y yo lo quedé mirando. Digo, no son así las cosas. Eso habla de que es un ocioso. Eso habla de que pone en primer lugar otras cosas que la responsabilidad que Dios le delegó a él, porque él era el encargado de esa obra. Y yo después le tuve que llamar la atención a ese varón, hermanos queridos. Y él comprendió y entendió, pero parece que se había despertado porque estaba ociosamente, porque ya se le había hecho una costumbre. Y yo me empecé a dar cuenta, hermanos queridos, porque en un momento él dijo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y él, aunque no ores, aunque no escudriñes, aunque no leas la Escritura, aunque no hagas nada, él te va a dar palabra. Y yo le digo, es una mentira lo que vos estás diciendo. Eso no dice la Escritura. Primero le estaba hablando a los discípulos que le iba a recordar todo lo que Jesús había dicho y ellos lo iban a exclamar acá a través del Espíritu Santo. Y después nos habla a nosotros de que nosotros tenemos que tener una íntima comunión y relación con el Dios del cielo, con una disciplina para que llenarnos del Dios del cielo, para saber lo que Dios diga, para estar seguros de lo que Dios dice en su palabra, hermanos queridos, para poder transmitir lo que Dios dice en su palabra. Pero este hombre estaba seco,
tristemente estaba seco, y estaba al frente de una obra. Entonces entendamos y comprendamos por qué es la preocupación de los hombres de Dios, de que salgan hombres llenos de gracia, de sabiduría, de conocimiento, hermanos queridos, de comprensión y entendimiento, no de mi palabra, no de mi mensaje, sino que de la palabra del Dios del cielo y del mensaje del Dios del cielo, para que irrumpa, para que confronte, para que, hermanos queridos, trabaje y quebrante el corazón del pecador y se vuelva a Dios, hermanos queridos, haciendo la obra el Espíritu Santo del Dios del cielo y del Dios de la gloria. Por eso no debo descuidarme, hermanos queridos. No debo relajarme, no debo confiar en mí mismo. Cuando hago estas cosas viene la ociosidad espiritual y caemos en desobediencia a Dios y a su palabra, la cual siempre nos advierte y nos enseña a no caer en semejante estado de desobediencia, viviendo una vida ociosa. Ahora, usted se preguntó, porque me llamó la atención esta palabra, ocioso. Usted se preguntó qué quiere decir la palabra ociosa, porque tenemos que tenerlo presente en nuestra vida, porque son cosas, hermanos queridos, que nosotros tenemos que tener presente y saber para no caer en la ociosidad, como le aconteció al rey David. Si usted ve la vida de David, hermanos queridos, vemos, hermano amado, un pastor de ovejas, hermanos queridos, un jovencito que pastoreaba la oveja de su padre, hermanos queridos, hermano amado. Y vino Samuel, hermanos queridos, enviado por Dios, cuando desechó a Saúl, hermanos queridos, y fue a la casa de Isaí, su padre, hermanos queridos, a apartarlo para llenarlo del Espíritu Santo, porque ese joven Dios lo aparta y lo llama porque tenía un corazón conforme al de Dios, hermanos queridos. Vemos sus características, vemos sus virtudes, vemos que era un hombre de guerra, vemos un hombre que era un hombre de oración, vemos que era un hombre obediente, vemos que era un hombre humilde, vemos que tenía un corazón conforme al de Dios, hermanos queridos. Pero así como la Escritura, para advertencia nuestra, nos habla de sus características, de sus virtudes, hermanos queridos, también nos habla de las faltas que él tuvo delante de la presencia de Dios, porque Dios no se casa con nadie. Dios no negocia con nadie. Por eso es la advertencia de que no debemos caer en esta ociosidad, porque vendrá nuestra caída como vino la de David. Pero hay una característica enorme y grande, la de este hombre de Dios. Que este hombre de Dios siempre reconoció, siempre se humilló, se arrepintió, porque tenía un corazón conforme al de Dios. Nunca se apartó, nunca fue a la idolatría, nunca invocó a otro Dios, hermanos queridos, hermano amado, porque amaba al Dios del cielo, al Dios de la gloria. La palabra, hermanos queridos, ocioso, en el griego es argos, que quiere decir infértil, sin provecho alguno, debido a la inactividad, vicio que consiste en la falta de voluntad para aplicar o realizar el trabajo, con lo consiguiente, pérdida de tiempo, útil empleado en cosas que nada aprovecha, una flojera física y mental y reunir de las obligaciones, o sea, labor, tarea, misión, servicio, disciplina. Por tanto, el ocioso es considerado un ser inútil, sin fruto, sin provecho. Mire lo que habla y lo que dice esta palabra ocioso. Pensamos que el ocioso es el que se tira en la cama, pero es una persona infértil, sin provecho. Es una persona inactiva, que no trabaja. Es una persona irresponsable. La Biblia nos advierte, maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente. Nos advierte, no te advierto yo, es Dios que nos advierte a ti y a mí,
que no debemos hacer la obra indolentemente, como decía Misael, hermanos queridos, me hacía acordar cuando yo era chofer de larga distancia, que yo venía, hermanos queridos, y bajaba en Retiro y ya me iba y quería tomar el colectivo rápidamente para poder estar en la casa de Dios y poder disfrutar de su presencia y estar con los santos para poder servirle en lo poquito, hermanos queridos, en lo que sea, hermanos queridos. Y yo había comprendido, había entendido, porque había entrado un temor, una reverencia a mi vida, hermanos queridos, de que yo donde estaba, donde caminaba, donde andaba, en Posada, en Misiones, en el lugar que estaba el Dios del cielo mirándome, y yo tenía que caminar en una manera reverente y temerosa delante del Dios del cielo para poder engrandecer su maravilloso nombre. Y así fui caminando, y así fui creciendo, y así me fui pegando a hombres de Dios para que me enseñen, para que me formen, para que me capaciten, para que me enseñen a servir al Dios del cielo, para que me enseñen la escritura, para que yo ame al Dios del cielo, al Dios de la gloria, hermanos queridos, y le dé gratitud con mi servicio, obedeciéndole para poder engrandecer su maravilloso nombre. Pero si caemos en la ociosidad, vamos a ser infructuosos. He visto yo, hermanos queridos, lugares donde hay una iglesia infructuosa, sin fruto, donde hay gente ociosa, donde he mirado, hermanos queridos, he observado y lo he hablado y lo he comentado con el pastor, que el pastor hacía una lista y por ahí el pastor presidente se enfermaba, hermanos queridos, y me llamaba a mí, hermano amado, y me decía, decirle a él, a aquel que va a predicar o que va a coordinar, hermanos queridos, y cuando le iba a decir a los supuestos ministros que, hermanos queridos, por un lado te sacaban la chapa, por otro lado te exponían un montón de cosas, pero cuando le decían si tenía un mensaje de parte de Dios, cuando le decían si tenía una apertura, lo primero que te decían, ay, yo no estoy en lista, ay, yo no sabía nada, ay, yo esto. Esos son obreros infructuosos, esos son ociosos, porque el verdadero obrero de Dios tiene que estar preparado y tener un mensaje de parte del Dios del cielo. Y eso es lo que nos inculcaron a nosotros, lo que le inculcaron al pastor, a los hombres de Dios, hermanos queridos. Antes no había lista, antes nadie te preguntaba nada. Me acuerdo una anécdota que contó el pastor Fernando, hermanos queridos, que era mi pastor, que venía el pastor Pascual Crudo, hermanos queridos, y le había dicho a un diácono que tiene que traer una meditación. Y él se levantó, hermanos queridos, de la plataforma y salió caminando hasta el escalón, y vino este diácono y este hombre de Dios le dijo, porque tenía discernimiento, oraste, tenés una palabra de parte de Dios. Y este diácono llorando se pegó la vuelta y se fue a sentar. Necesitamos hombres de Dios con palabra. Pero para que tengamos esos hombres de Dios de ese calibre, no hay que ser ocioso espiritual, no hay que ser infructuoso, no hay que ser ingratos, sino que hay que ser hombres y mujeres responsables que pongan la mano en el arado para poder, hermanos queridos, tomar este lugar de privilegio y de honra que Dios nos da. Mire, yo podía haber estado ganando mucha plata porque a mí me llamaban, hermanos queridos, de las empresas para poder trabajar, y lo que cobraba una larga distancia, hermanos queridos, hermano amado, es un buen sueldo, hermanos queridos, y tenía la posibilidad de ir a trabajar a otros lados, pero a mí me llamó Dios con una responsabilidad, hermanos queridos, y todos los días me tengo que quemar la pestaña para saber lo que Dios dice en su palabra. Tengo que buscarlo, tengo que orar, porque el mensaje no es mío, el mensaje es de Dios, y Dios quiere lo mejor para su iglesia. Y si Dios te llamó, y si Dios te está llamando, ponete en su mano y no seas ocioso y no estés en el lugar que no tenés que estar. Y a su nombre. ¿Se da cuenta que hoy me traía tanta memoria? Encima la hermana Valeria canta ese himno que lo llevo en el corazón y me pasaron un montón de cosas. ¿Se da cuenta para qué están los hombres de Dios? ¿Cuál es el fin y el propósito?
para que no nos acontezca estas cosas. Nosotros no queremos que nadie caiga en ociosidad. No queremos. ¿Sabe que si caemos en ociosidad, veremos, hermanos queridos, nuestro fracaso? Gloria a Dios. Y me recordaba, hermanos queridos, que no solamente acontecía eso, sino que no había departamento, no había trabajo. Y eran solamente algunos iluminados que compartían el mensaje. Y después, Señor, envíanos obreros. Y tenían los obreros sentados, matándolo. ¿Por qué? Porque ellos querían que le den un mensaje, del cual sea un mensaje lisonjero, del mensaje que sea que lo que la iglesia quiere escuchar, porque tenían el miedo de que se vayan. Porque cuidaban su quintita. Porque cuidaban su negocio. Y no tienen conciencia o se les olvidó que la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Dios, que encarga a hombres fieles para que la conduzcan y la llevan a confiar y hacer la voluntad de Dios para engrandecer su nombre y para que cumplan los planes y los propósitos que tiene Dios en tu vida y en mi vida. Me contaba el pastor lo que el Espíritu Santo está haciendo en Mariano Acosta, hermanos queridos. ¿Y sabes quién es? Es Dios. ¿Y sabe por qué se manifiesta eso? Porque el hermano y los que nos preceden están obedeciendo a Dios. Y nosotros no hacemos nada, sino que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué? Mire, mi pastor nunca me preguntaba. Y el pastor me dice, ¿ya tenés la enseñanza? ¿Ya te dio? Y yo la primera vez le dije, no, todavía no, estoy mirando. La segunda vez, no. Estoy leyendo una cartilla y... Pero a mí me hace bien eso. A mí me hace bien. Porque quizás él no lo sabe, pero lo guía el Espíritu Santo. Y si yo estoy en una vida de ociosidad, va a golpear mi conciencia. Y me va a despertar. Entonces Dios te está hablando en esta mañana. Para que no caigamos en esa ociosidad. Para que no caigamos en lo que cayó este hombre de Dios. Si cayó David, ¿qué hay? ¿Qué queda para nosotros? Un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, que amaba a Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo, que enfrentó al gigante, a Goliat, y que lo venció con el poder de Dios. Y vemos, hermanos queridos, también la Escritura nos comenta de que cuando él lo venció a Goliat, y él empezó a crecer y estaba el Espíritu Santo en él y no tenía una vida ociosa, también vino el celo ministerial, donde entró la caída de Saúl por desobedecer al Dios del cielo. Y la gracia y el favor de Dios estaba sobre David. Y David fue perseguido. Y algo te quiero decir, querido hermano, querida hermana, que estás en algún departamento, que estás trabajando, a los futuros auxiliares, algo le voy a decir. Mientras más buscamos a Dios, más gracia, más luz, más iluminación y más comprensión vamos a tener de la Escritura y vamos a salir de la ociosidad. Pero eso no te va a librar de muchos obreros que son carnales y quieren ponerte la traba para que tú no crezcas y no sigas. No es nuestro caso, hermanos queridos, pero puede haber, pero tú no te detengas porque Dios estará contigo. Tú sigue adelante porque Dios estará contigo. A mí me aconteció, hermanos queridos,
Y vi el favor de Dios y agaché la cabeza y soporté. Y lo único que sabía hacer, que me habían enseñado, es irme a la presencia de Dios. Y vi a gente que yo ni sabía que me estaba haciendo un mal. Y me llamaba a la cocina del lugar, allá en el templo, hermanos queridos. Y empezaba a llorar y me empezaba a decir: yo te hice esto, yo dije esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Pero yo tuve un sueño y Dios me decía: ¿por qué te levantaste contra mi siervo y oíste la voz del diablo? Anda a pedirle perdón. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros le servimos al Dios del cielo, no es para que nos aplaudan, no es para que nos reconozcan, sino que vamos a ser perseguidos, vamos a ser despreciados acá en la tierra, hermanos queridos, pero vamos a ser consolados, amparados, bendecidos y protegidos por el Dios del cielo y de la gloria. Ocioso, que no trabaja, que no tiene ocupaciones, que no tiene obligaciones. Y acá yo veo que hay un montón de trabajo. Un montón. Un montón. Y ahora, tengamos en claro a qué es lo que le llegamos trabajo. Porque Dios es un Dios de orden. Usted se piensa que yo, de que, decía el pastor, yo fui barra brava y a los 2 meses ya fui diácono, a los 3 meses ya fui presbítero. No, ese es un orden de Dios que va a un proceso y va llevando su tiempo para formar a la persona, para tratar con la persona, para encaminarla, para hacerla crecer en el maduramiento, en el entendimiento y todo ese proceso que Dios lleva. Pero siempre nosotros nos estamos preocupando porque tenemos una naturaleza pecaminosa humana y siempre hay un ego y una soberbia y nos traiciona nuestro corazón y nuestras emociones y nuestros sentimientos y empezamos a mirar nosotros y a equivocarnos y a tener una definición incorrecta de cuál es el trabajo y la labor del Dios del cielo. Pensamos que solamente es venir acá atrás y predicar y que te miren y salir por el Facebook. Pero no se comienza de esa manera. Gloria a Dios. Yo limpiaba los baños del templo, siendo auxiliar, siendo diácono prueba, siendo diácono, y Dios es mi testigo, y siendo presbítero. Porque no había gente que quiera ir, ¿vio? Todos querían púlpito, todos querían estar en la lista del mes. Entonces cuando hablaba con otro ministro, yo agarraba y le preguntaba: che, esta cosa así, así. Pero no le quiero decir nada porque si no, no me va a poner en la lista. ¿Qué me importa que no me ponga en la lista? A mí lo más importante es lo que Dios me dice en su palabra. A mí lo más importante es que Dios me tenga en su lista para que entre en su gloria. A mí lo más importante es obedecer, hermanos queridos. Porque muchas veces, entre comillas, aquellos que se dicen ser hombres de Dios te utilizan, te manipulan para lo que a ellos les conviene. Pero cuando vos tenés un mensaje de Dios, hermanos queridos, que lo agarrar y lo confrontar, no le gusta. ¿Por qué? Porque esa persona no es ociosa, sino que tiene una vida disciplinaria delante de Dios y busca a Dios. Y Dios le da conocimiento, entendimiento y gracia. Y Dios puede usar a cualquiera sin credencial. Porque hay muchos ministros ociosos que no tienen mensaje de Dios. Y Dios los avergüenza, hermanos queridos. Los llamó, sí. Los apartó, sí. Pero ellos se descuidaron y entraron en una vida ociosa y están sin fruto, sin palabra, sin mensaje, sin el Espíritu Santo. No hay resultado. Son ellos, hermanos queridos, palabra de hombre. Pero nosotros, cuando empezamos a ver a hombres de Dios que tienen palabra, el Espíritu Santo se mueve, cambia, transforma, confronta y vemos los resultados gozándonos en la presencia del Dios del cielo, del Dios de la gloria.
Por eso no debemos descuidarnos. Y David se descuidó. Y lo que le aconteció, y lo que le sucedió, y lo que te puede suceder a ti y a mí si yo me descuido. Yo tengo como, no sé cómo decirlo, como una varita, digamos, o como un recordatorio. Mi esposa. Mi esposa. ¿Ya preparaste el mensaje? Mirá que el pastor te puso para enseñar. ¿Ya te compraste esto que te hace falta? Y así. Y así. Y le agradezco tanto a Dios por mi esposa. Le agradezco tanto a Dios de esas conversaciones, y hay cosas que yo no veo y ella me hace ver. Y reflexiono. Escuche a su esposa, hermano. Escuche a su esposa, porque hay veces que los hombres de Dios estamos tan metidos en la obra. Tan metidos en la obra. Seguramente el pastor más que nosotros, preocupado por los temas que atiende, qué sé yo, tan metido en la obra. Y nosotros no nos detenemos, pero hay veces que Dios nos detiene. Amén. Y utiliza a nuestra esposa y vemos cosas que no vemos. ¿Y sabe qué? Yo le doy gloria a Dios y doy gracias por mi señora. ¿Cuántos dan gracias por sus esposas, hermano? Qué lindo es tener una compañera que te apoye, hermanos queridos, que te inste, que entendió que no tenés que ser un obrero ocioso, sino que te pincha. Dale, fíjate, tenés esta responsabilidad, ya quedan 5 días. Y por ahí uno no está ociosamente, pero no vino el mensaje. Y está ahí, por ahí está, y acá, y no vino, hasta que vino. Lo escuchaba el pastor. No, yo necesito que él me hable. Entonces tiene que haber en el creyente y mucho más en el obrero, en los que están en los departamentos, esa preocupación de tener un mensaje de Dios. Esa preocupación de tener el mensaje de la maestra bíblica, de la enseñanza para estos niños, hermanos queridos. Y yo les voy a decir a las hermanas que trabajan en la escuela dominical, que es una labor preciosa. Me recuerdo, hermanos queridos, acá en el templo del 30, donde estaba el pastor Peterson, había una ancianita que era la directora, hermanos queridos, que tenía un conocimiento, hermano amado, y ella oraba y ayunaba por cada niño, oraba y ayunaba por cada maestra, le inculcaba la escritura, le inculcaba la palabra, hermanos queridos, velaba a ella y trabajaba ardientemente, no como una persona ociosa, sino como una persona diligente, hermanos queridos, hermano amado. Y sabe que en la camada de ella, hermanos queridos, se bautizaron y ella partió a la eternidad porque ya estaba grande, pero en la camada de ella se bautizaron. Estos muchachos fueron formados, fueron discipulados, salieron misioneros, salieron pastores, salieron evangelistas, hermanos queridos. Así que, hermanas queridas, no estés ociosa, esté trabajando diligentemente, arduamente. Vela por esos niños, vela por esas criaturas, que verás el favor de Dios y te gozarás cuando veas el fruto de tu labor y de tu trabajo. Y qué lindo, yo me gozaba. Uno de esos hombres de Dios fue el pastor Eliseo Borkevich, que está en la filial 85 allá en el kilómetro 47, hermanos queridos. Un hombre de Dios que conocí, hermanos queridos, de lo cual lo amo mucho y lo tengo en mi corazón. Hoy está enfermo y pido oraciones por ese varón, hermanos queridos, que tiene la plena responsabilidad y está luchando contra esta corriente de hombres que se dicen que son la otra iluminación y todas esas cosas que usted ya conoce, pero se mantiene firme en la verdad, se mantiene firme en la palabra, hermano querido, hermano amado, llevando el mensaje del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, hermano amado, y no cometamos este error que David cometió. Un creyente no debe ser ocioso. Un creyente debe ser y debe andar diligentemente. ¿Qué quiere decir la palabra diligente? Diligentemente quiere decir cumplir con los compromisos y obligaciones que tenemos con Dios. O sea,
tener una vida de disciplina. Porque el primer compromiso que yo tengo con Dios es atender, hermanos queridos, mi vida espiritual para que mi vida espiritual crezca. Aleluya. Mira el pastor cómo está y no se perdió el culto. ¿La escuchó la hermana Ivana? Si fuera por ella, no se perdía el culto, pero bueno, nuestros hijos que son chiquitos y necesitan reposo. Entonces, tiene que haber eso. ¿Cómo voy a aprender? En el orden de Dios, que Dios, hermanos queridos, me insta y me dice y me trae a un lugar donde yo congrego y soy como una plantita que soy plantada acá. Y la palabra de Dios es el agua que me riega y voy creciendo para en su tiempo dar fruto. Y ese fruto tiene que ser la gracia y el conocimiento, hermanos queridos, para ser un cristiano diligente que cumple con las obligaciones que Dios le demanda para poder hacer su voluntad y para poder engrandecer el nombre del Dios del cielo, para que cumpla su propósito en ti, mi propósito en mí, para que lo cumpla Dios y honre su santo nombre. Porque usted está aquí con un plan, con un propósito de Dios, pero Dios le dice en esta mañana que no seamos ociosos, sino que andemos diligentemente cumpliendo nuestras obligaciones con el Dios del cielo y que nosotros tengamos una vida disciplinada. Gracias, Señor. Le pregunto a los varones y no levante su mano. ¿Cuántos quisieran ser como el pastor? No levante su mano. Habría mucho. Pero el pastor se quema la pestaña, el evangelista se quema la pestaña, el presbítero se quema la pestaña. Y entendió y comprendió. Porque tienen una disciplina delante de Dios. Ellos no pueden dejar de orar. Ellos no pueden dejar de escudriñar la Escritura. Ellos no pueden dejar de estar en comunión con el Dios del cielo. O sea, está el mensaje, te dio el mensaje. Yo ya tengo el mensaje y la enseñanza para el día 23. Ese día es mi cumpleaños, tráigame regalo. Yo ya lo tengo, pero yo ya estoy continuamente meditando en la Escritura, a ver lo que Dios más me amplía, a ver lo que más puedo escribir, a ver lo que puedo más, a ver si son 2, 3 sábados, a ver si son 5 sábados, lo que Dios me dé. Amén. ¿Pero por qué? Porque queremos cumplir con la obligación y la responsabilidad que tenemos. Por eso hay una mala interpretación, pensamos que ese es el carné, es el reconocimiento, es esto, es lo de afuera. No, no, no. Viene acompañado con la responsabilidad que yo tengo que cumplir y las obligaciones que tengo delante de Dios. Y en este caso es traer un mensaje, en este caso es traer una enseñanza, en este caso, no sé, hacer una visita, no sé, lo que Dios nos demanda, nos dice y nos lleva a que hagamos la labor con responsabilidad, cumpliéndola y siendo diligentemente y andando diligentemente para poder nosotros engrandecer el nombre de Dios y no caer en una vida ociosa. Amén. Disciplina es tener una conducta ordenada para aplicarla y cumplirla con mis obligaciones y responsabilidades. ¿Hacia quién? Amén. Hacia Dios. Entonces, ese es el orden. Eso es lo que Dios nos demanda. Eso es lo que tenemos que tener presente. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender y entender. Yo, mire, conmigo también fue rápido el Señor y me mostraba todo lo malo, todo lo que no se debía hacer. Y yo siempre le preguntaba, pero Señor, ¿por qué tengo que ver esto? No es que tu iglesia... vengo en un lugar y son todos buenitos y son todos amorosos y son todo lo mejor, no, y Dios me hablaba y me enseñaba a través del Espíritu Santo y a través de su palabra que no es así, que está el trigo y la cizaña, que Jesús comparó el reino de los cielos como un pescador que echó su red y trajo toda clase de peces.
Entonces me hizo ver, me hizo comprender que hay hipocresía, que está el convertido, que está el convencido, que está el hipócrita, el actor, el que aparenta algo que no es, hermano querido, hermano amado. Pero ¿sabe qué? Llegó a la conclusión que Dios me decía en su palabra. Yo puedo ver todo eso, puede haber tropiezo, hermanos queridos, puede haber pruebas, dificultades, pero su palabra me dice que Jesús no tiene la culpa de nada de todo eso y yo tengo que seguir caminando, teniendo una vida diligente y cumpliendo mis responsabilidades y mis obligaciones con el Dios del cielo para poder honrarle, porque Él es el que me salvó. Él es el que me honró y me dio el privilegio de poder estar de este lado, de poder compartir una palabra de Dios a ustedes, queridos hermanos. Y para mí es una suma responsabilidad delante del Dios del cielo. No lo tomo como un juego. ¿Sabe qué? Pregúntele a mi señora es testigo. Preparo un mensaje y estoy 7, 8 horas y escribiendo. Y cuando no vi ahí que no me cerraba y no veo la definición, la vuelvo a borrar y vuelvo y empiezo. ¿Sabe por qué? Porque me da temor de decir algo que Dios no dice en su palabra. Y si algo digo que Dios no dice en su palabra y su siervo me viene y me da luz y entendimiento y me dice que no es así, hermanos queridos, con mucha humildad voy a aceptar la corrección, porque yo quiero que el pueblo de Dios escuche y coma verdadera palabra del Dios del cielo. Pero ¿sabe qué? Hay dos cosas. Está el ocioso que no vive, que no practica, que no tiene una vida disciplinaria, que no es diligente y lo hace así nomás, sin responsabilidad y desocupándose de su obligación. Pero está aquel que es diligente, que no es ocioso, sino que es responsable y quiere cumplir con sus obligaciones. Y no lo hace, hermanos queridos, porque fue vago, porque es infructuoso, porque no se preocupó, porque no es responsable, sino porque es un ser humano y se equivoca. Pero cuando Dios usa a los hombres de Dios y me corrigen, hermanos queridos, yo aprendo y ya no lo hago más, sino que hablo lo que Dios dice en su maravillosa y su hermosa palabra. Amén. Y a su nombre. Sinónimo, hermanos queridos, de diligente, rápido, eficiente, esmerado, esforzado, pronto, ligero, laborioso, responsable y trabajador. Me parece que ya no tengo que predicar más. Porque si nos ponemos a desmenuzar estas palabras, todos tenemos que pasar aquí adelante y pedirle perdón al Señor. El diligente, hermanos queridos, es rápido, es eficante, se esmera, se esfuerza, es esforzado, es pronto y ligero. Me hacía recordar cuando el pastor hablaba y contaba con el hermano Daniel, que antes con plata, sin plata, se iban a los anexos, predicaban en la radio, se tomaban el tren, el frío. Me hacía acordar, hermanos queridos, nosotros teníamos la misma labor. Íbamos y te decía, bueno, tenés que ir allá, agarrar tu ignario, tu Biblia, chao. ¿Tenés plata? No, tenés que ir allá y tenés que ir a servir a Dios y tenés que ir a trabajar. Sin comer muchas veces, hermanos queridos, pero era tan gratificante, hermanos queridos, poder ir a servir al Dios del cielo, hermanos queridos, cumpliendo nuestra responsabilidad, con esfuerzo, hermanos queridos, hermanos amados, ligeramente, laboriosamente, eficazmente, hermanos queridos, rápido. ¿Qué? No, pero pastor, yo no puedo porque la uña se me encarnó acá, pastor. Ya le vamos a decir nosotros, ya, sí, pastor, amén. Ahí estamos trabajando, dispuestos para llevar el mensaje, para hacer la labor. Y muchas veces no llevábamos el mensaje, solamente era para ir a abrir, era para ir a supervisar, era para ir a ver algunas cosas, hermanos queridos, hermanos amados. Pero ahí estábamos, hermanos queridos, sirviendo al Dios del cielo con esmero, con esfuerzo, siendo responsables, haciendo nuestra labor, trabajando diligentemente, hermanos queridos, y no teniendo una vida ociosa delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria. El antónimo, hermanos queridos, de la palabra ocioso, perezoso. ¿Se acuerdan lo que compartió ayer en la noche el auxiliar Brian? Holgazán, haragán,
ocioso, dejado, descuidado, negligente, indolente. Es una persona que tiene pereza y falta de voluntad para hacer las cosas. Y así hay mucho en el pueblo de Dios, que tienen el don, la capacidad, pero como están ociosos, están enterrados. Como ellos se autocritican y definen y tienen perjuicios sobre la misma persona, que yo no puedo, que yo no esto, que yo aquello, que yo lo otro. Y esa es una falta de comprensión de la Escritura. Porque Dios, si te llamó y te capacitó y te formó, es porque no es por tu conocimiento, capacidad, sino porque Dios es el que ve la capacidad que tiene cada uno de nosotros. Y Él es el que te va a dar la gracia y el conocimiento para poder hacer su voluntad. Pero te pide y me pide que no seamos ociosos, sino que seamos, hermanos queridos, diligentemente y cumplamos con nuestras responsabilidades para no caer en la ociosidad. Gloria a Dios. Y nuestra voluntad tiene que estar, hermanos queridos, a disposición del Señor para poder engrandecer su maravilloso nombre. Cuando se descuidó, hermanos queridos, David, y entró en una vida de ociosidad, la cual lo llevó a que se manifieste, ¿qué cosas se manifestaron? Las pasiones carnales de David. Entonces, ¿soy un ocioso? No hay disciplina. No soy diligente. Soy un vago. Soy un perezoso. Soy un infructuoso. ¿Y qué se va a manifestar? ¿Algo espiritual se va a manifestar en mi vida? No, se van a manifestar las pasiones carnales. Y su palabra dice, hermanos queridos, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el Espíritu es en contra de ¿qué? De la carne. ¿Y cómo vamos nosotros a andar en el Espíritu? Teniendo una vida disciplinada. Sí tenemos fuerza para ir a trabajar. Sí tenemos fuerza para hacer hora extra. Sí tenemos fuerza para hacer un montón de cosas. Sí tenemos fuerza cuando nuestra esposa nos dice, ¿cuándo vas a arreglar esto? Enseguida, corremos. Pero no somos capaces, hermanos queridos, de tener una vida disciplinada. De que yo me acuerdo cuando trabajaba en el cebo con los camiones, que entraba a las 6 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana y me empezaba a orar en la presencia de Dios y a tomar un pasaje y meditarlo, hermanos queridos, porque sabía que después venía el cansancio, que después... ¿Y sabe qué? Porque yo temía a Dios y temo a Dios y necesitaba tener una comunión, una relación para que Dios me guíe y me guarde y me dirija y me hable y me ministre. Pero eso se logra teniendo solamente una vida disciplinada. Esos que dicen, yo lo escuché, hermano, yo lo escuché, que no, porque Dios me habló. No, porque Dios me habló. Digo, ¿este le habla a Dios? Y miro su vida que está recontra desordenada. Había sido que cayó el hijo en la casa con una jovencita. Había sido que la mujer le engañó al muchacho. Y cada rato venía, Dios me habló, Dios me habló. Pero digo, ¿cómo? Te habla, pero le habla para lo demás. Y a vos nunca te habla. ¿Qué Dios es ese, digo yo? ¿Qué Dios es ese? Como un teléfono descompuesto. Y escuchaba a otros pastores, decía, no, porque Dios me habló. Y se van ahí 20 de acá. Pero Dios me va a enviar a 50. Por favor. Mira si Dios te va a decir algo. Te va a decir esas cosas.
Por favor, ¿qué es esto? ¿Saco 20 porque no me gustan o porque no están de acuerdo con lo que yo digo o porque me descubrieron las cosas mal que yo hago y tengo que decir eso y indirectamente le digo, váyanse porque van a venir otros que yo los voy a endulzar y les voy a dar un mensaje manipulador para que se queden conmigo y yo tenga cuidado de mi quintita? Eso es mentira, eso no es de Dios, ese no es el Espíritu Santo, hermano querido, esa no es una vida espiritual, esa es la persona, hermano querido, hermano amado, que tiene logros y propósitos en su corazón y objetivos, los cuales no son de Dios, hermano querido, y yo estoy seguro que esa persona no tiene una vida espiritual que agrada y engrandece el nombre del Dios del cielo, que no es guiado por el Espíritu Santo. Por eso es la importancia de que los que están en los departamentos, de los que están sirviendo, de que oremos, de que leamos la Escritura, de que busquemos, hermanos queridos, de que nos juntemos con gente que nos edifica, hermanos queridos, y que no nos hagan perder el tiempo y no estemos en lugar donde no tenemos que estar, sino que estemos en el lugar donde nos edifica. ¿Sabe qué, hermanos queridos, hermano amado? Yo me juntaba con hombres, hermanos queridos, que solamente decían, vamos a estudiar un pasaje, vamos a cantar himnos. Teníamos todos los viernes una reunión y nos juntábamos y caía la presencia de Dios y llorábamos, hermanos queridos, y Dios me hablaba a través de uno, a través de otro. Eso se llama edificarse en la presencia del Dios del cielo y llenarse de Dios. Eso es parte, hermanos queridos, hermano amado, de una disciplina, hermanos queridos, para agradar al Dios del cielo y vivir una vida en el Espíritu. ¿Sabe qué? Muchas veces se ha olvidado, hermanos queridos, ya no se hace más. Eso es antiguo. Los cultos hogareños, hermanos queridos, hermano amado, que se hacían. Nosotros hacíamos una vez por mes y el Espíritu Santo ministraba. Me acuerdo, hermanos queridos, que estábamos en familia y el Espíritu Santo obró y ahí en mi familia agarró y dijo y confesó alguna cosa, hermanos queridos, y nos gozamos y nos deltamos y no era un pecado, era una pequeña cosita chiquitita así de la cual la conciencia le acusaba. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no dejamos escapar lo chiquitito, el pecado nunca va a entrar en nuestro hogar, el pecado nunca va a entrar en nuestra vida, porque quiere decir que el Espíritu Santo está en nuestra vida y en nuestro hogar. Y a su nombre. Debo vivir una vida disciplinada para que Dios se cumpla el propósito. Amén. Vivir lleno del Espíritu Santo. Y acá hay una confusión. Cuando aceptamos a Jesús, es la regeneración y el Espíritu Santo está en nosotros. Después viene el bautismo y la lengua, son las señales. Pero después viene la llenura del Espíritu Santo. Cada día, amén. Y son tres cosas diferentes. Pero muchas veces pensamos que porque hablamos en lengua ya terminó todo, ya está, y qué sé yo. Cuidado, hermanos queridos. Cuidado de tener esa confusión. Porque si vos y yo tengo esa confusión, vamos a entrar en una ociosidad y voy a confiar en mí mismo. No, la llenura del Espíritu Santo es continua, es permanente, es constante, es teniendo una disciplina, es comprendiendo y entendiendo. Primeramente tengo que conocer yo a Jesús, cómo anduvo, cómo caminó, cómo se condujo, qué es lo que me demanda, qué es lo que me pide, los imperativos que Él me dice, que tengo que ser un hombre santo, que tengo que ser humilde, que tengo que ser obediente, hermano querido, que no tengo que ser ocioso, que tengo que ser diligente, hermano querido, y cumplir con las tareas, las responsabilidades que Dios me demanda para poder engrandecer su maravilloso nombre. Yo creo que todo
todos lo comprendemos. La mayor satisfacción es poder decir que nosotros estamos felices y contentos de que Dios se está agradando de nosotros porque estamos cumpliendo las responsabilidades. Y se me viene este pasaje en mi mente, hermanos queridos. Dice que los hijos de Dios se presentaron delante de la presencia de Dios y Satanás estaba rondando, hermano querido, y se presentó delante de Dios, hermano querido. Y sabe qué dijo Dios de Job. Job dijo algunas cualidades, algunas características de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano, hermano querido, que no era ocioso, sino que era diligente y cumplía con las obligaciones que Dios le requería y le demandaba, hermano querido. Has visto a mi siervo Job, no hay otro como él, temeroso de mí, íntegro, apartado del mal, hermanos queridos. Y qué lindo que Dios pueda decir en este lugar una ventana al cielo. Qué preciosos obreros, qué preciosos hermanos que están en los departamentos, que no son ociosos, sino que son diligentes, y que Dios tenga el agrado de decir que tienen características de hombres y mujeres llamados por Dios y que cumplen sus responsabilidades para poder engrandecer su maravilloso nombre. Póngase de pie en esta mañana, querido hermano. Mire que me quedó un montón, y Dios dirá cuándo terminaré. Este es el primer punto recién. Así que en esta mañana que venimos aquí ante su presencia, yo quiero hacer una invitación a la querida y amada iglesia del Señor. Yo no conozco tu estado espiritual. Yo no conozco cómo tú estás, pero el Espíritu Santo sí. Y Dios sí. Y si Dios hoy te habló y te compungió y quebrantó tu vida, y estás teniendo una vida ociosa, el Espíritu Santo hoy puede fortalecerte, puede sacarte de esa vida, para que ya no seas una herramienta arrumbrada, sino que seas una herramienta útil para Dios. Y Dios derramará de su Espíritu Santo y sacará esa rumbra para que seas un instrumento útil. Si tú en esta mañana estás teniendo esa vida, te invito a que pases aquí en esta noche. Y sabe que en esta mañana, ¿sabe qué? No pelees contigo mismo, no luches contigo mismo, sino que ven aquí, porque cuando Dios ve el sincero reconocimiento en nuestra vida, Dios se agrada, porque hemos entendido y hemos comprendido de lo que Dios nos está diciendo, para que nosotros, hermanos queridos, hagamos su santa y su perfecta voluntad. Así que si tú estás ahí sentado y Dios te ha hablado, te invito a que pases aquí. Pase, pase, pase. Pase, porque Dios sacará toda ociosidad. Pasa aquí adelante, porque Dios te hará un hombre y una mujer diligente, responsable, para que cumpla su responsabilidad. Pasa aquí adelante, porque Dios te dará la gracia. Dios te sacará todo prejuicio. Dios te sacará toda duda y te dará la capacidad y te dará el conocimiento para que seas un hombre y una mujer útil en las manos del Dios del cielo. Padre bueno y eterno, oramos, hermanos queridos. Estamos ante ti